La puerta abierta. Educación, salud, artes y letras. Todo en un mismo espacio. La puerta abierta. Un programa para los estudiantes del Centro Nacional de Educación Helen Keller. La puerta abierta. Pase adelante. Hola, hola, pura vida. Gracias por acompañarnos un episodio más de La Puerta Abierta, donde siempre tenemos algo nuevo que enseñar y algo nuevo que aprender. En la sección Sana Frecuencia, el profe Marco nos habla sobre la visualización de escenarios para las personas con discapacidad visual a la hora de realizar desplazamientos. Tendremos música nacional a cargo del cantautor Humberto Vargas, un paisaje sonoro grabado por uno de nuestros estudiantes. También tendremos una entrevista con un miembro de la comunidad Huetar, quien se dedica a educar sobre las culturas indígenas de Costa Rica. Sana Frecuencia. Consejos de salud integral. Hola mis amigos y amigas de La Puerta Abierta, les saluda el profe Marco, el profe de movilidad y de educación física. Hoy paso a saludarlos y también a conversar de un tema muy interesante que es sobre la visualización en el deporte, que en el caso de las personas con discapacidad visual vamos a llamarlo imaginación de escenarios. ¿En qué consiste? Bueno, pues es una reproducción de alguna experiencia pasada o la imaginación de una situación a futuro que se pueda presentar. ¿En qué consiste? En que yo voy a reproducir detalle a detalle una situación en particular, o sea, me la voy a imaginar. Por ejemplo, un deportista que practique el salto con garrocha, que es el deporte donde hay una vara muy larga en la cual yo vengo corriendo, me apoyo en la vara, me impulso en el piso y me desplazo en el aire hasta pasar otra barra que está sobre dos vigas, y de acuerdo a la altura pues yo voy a tener un puntaje. Entonces, por ejemplo, en este salto con garrocha yo lo que hago es que imagino cada detalle, desde que me amarro los zapatos, desde que estoy respirando, el público alrededor, cómo se sienten mis pies cuando voy a empezar la carrera, cuántos pasos tengo que dar, qué sienten mis músculos, cuáles músculos intervienen, los de las piernas, los de los brazos, la corriente del aire, etcétera, hasta que produzco el salto. ¿Qué permite esto? Bueno, pues cada vez que nosotros imaginamos un movimiento, se generan impulsos nerviosos en los mismos músculos que están implicados en el movimiento real. Esto quiere decir que en un aprendizaje neuronal, la fibra cada vez se va optimizando más entre más impulsos tenga. Debido a esto, si yo ensayo, si yo imagino escenarios, entonces, como mencionamos, que se utilizan las mismas vías en lo que son los músculos implicados en el movimiento real, pues bueno, ya voy a llevar eso adelantado. ¿En qué nos sirve esto? En nuestras actividades cotidianas, en que, por ejemplo, si yo voy a realizar un cruce de una calle y probablemente cuando yo vaya a ejecutarlo, me imagino todo. Cada detalle, desde que coloco mis pies en la acera, el tipo de calzado que voy a tener, cómo se va a sentir mis pies sobre el suelo, cuántos pasos tengo que dar, la altura del caño, el sonido del motor de los vehículos, el tamaño de los vehículos, la distancia entre los vehículos. Una bicicleta que podría ser imperceptible, pero yo con mi sistema auditivo bien entrenado puedo percibirlo. La temperatura del día, si hay mucho calor, si hay lluvia, si es una calle muy transitada, poco transitada, como si empezáramos en un escenario en blanco y le vamos agregando todos esos detalles y que mi cuerpo vaya percibiendo esos detalles. O sea, yo me voy a imaginar que si está lloviendo, las gotitas que caen en la sombrilla, si es mucho sol, el calor del sol sobre mi cuerpo, cómo late mi corazón, cómo es el ritmo de la respiración. ¿Por qué? Porque probablemente hay muchos escenarios los cuales implican
un reto y pueden generarnos estrés. Entonces, si yo dejo al azar la respuesta del cuerpo, probablemente puedo tener una respuesta desproporcionada o errónea, de tener un estrés excesivo, de bloquearme, de tener un ataque de pánico por una situación que yo no llegué a prever y ocurrió. Si yo tengo un entrenamiento, ya mi cuerpo, yo incluso hasta me puedo imaginar esas situaciones que me producen estrés y puedo modificar mi posible respuesta. ¿Cómo? Imaginándome en la situación de estrés, yo respondiendo de forma tranquila y relajada, armoniosa, imaginando que si ocurre el escenario A, yo tengo una respuesta para ese escenario A. Si ocurre una respuesta en el escenario B, pues yo tengo cómo reaccionar ante eso. ¿Qué nos permite todo eso? Pues generar una estrategia, como lo mencionábamos, reducir el estrés, concentrarnos en detalles que son más importantes. Probablemente si yo llego a un escenario que no me esperaba, que hiciera un calor terrible o que estuviera lloviendo, mi mente va a distraerse en ese detalle, pero si yo ya lo imaginé, entonces puedo enfocarme en otros detalles que son o que pueden ser más importantes. Yo me imagino relajado, yo me imagino que si la situación tengo que repetirla, o la experiencia o el escenario tengo que repetirlo, estaré positivo para volverlo a repetir, etc. Todo esto está comprobado a través de la neurociencia, que da muy buenos resultados. Los atletas de alto rendimiento siempre lo hacen. Antes de una competencia se preparan, se imaginan lo que puede ocurrir, entonces ya, como les mencionaba, las fibras y nuestras neuronas generan unos procesos que permiten que ya tengan como unas vías establecidas y van a hacer respuestas más rápidas. A veces decimos, voy a practicar cruce de calles, voy a practicar transporte público y yo me subo al bus y ahí a lo que vaya pasando, lo que vaya ocurriendo. Pero este sistema de imaginar escenarios es un entrenamiento muy, muy eficiente, porque puede dejarnos esas respuestas preestablecidas ante situaciones que si yo las dejara al azar no tendría un control. Pero si yo ya llevo esa estrategia, probablemente voy a tener un mejor desempeño. Aquí un saludo de mi casa en la tarde, sonido lluvioso de fondo, los quiero mucho, gracias. La puerta abierta. Paisajes sonoros. Así suena el paisaje sonoro de San Pablo de Pérez Celedón, grabado por el estudiante Noé Quesada. Cantando mi amor, se va desdibujando por el callejón. Dime que es falso lo que dicen, que tu corazón se ha enfriado, lo calienta otro calor. Cayó de la tapia entejada la flor, perdió el paisaje parte del color. Tu corazón que ayer bailaba valses, parranderas y tambitos, quieto se quedó.
Ven por la linda llanura, cielo limpio de cristal, la pampa fue inmortal. Ven, recordando mi puerto se olvidan las penas, todo es una ilusión que más tarde se irá. Y ven, misteriosas noches que embriagan de amor, luna yo velo por ti. Ven por la orilla de los ríos adornando las quebradas, donde son los montefríos y están las aguas heladas. Ven, se va despacito cantando mi amor, se va desdibujando por el callejón. Melancolía en tono sepia que enmarcaron los autores de mi pueblo hecho canción. Ven, ay amor, veme bien que mis besos son para vos, y si vos me olvidás, ven, he guardado en mi boca cautamente encerrado el perfume de un beso que dejaste olvidado. Ven, que la luna alumbra ya el huellón de la carreta, el sol ya se va a ocultar. Ven, cuando tenga mi casita, oh qué suerte tan bonita, oh qué suerte tan bonita que pa' mí tendrá que ser. Y ven, que la luna alumbra ya el huellón de la carreta, el sol ya se va a ocultar. Ven, cuando tenga mi casita, oh qué suerte tan bonita, oh qué suerte tan bonita que pa' mí tendrá que ser. Y ven, canta mi pueblo, ven. Está escuchando La Puerta Abierta. Pase adelante. Ekia seru toka, eta cheri toka. Ek tanya brike panit pama se, como ikene que tan cheru. Wedak chala, wedak chala, wedak kera, wedak kera, Irateski, irateski, Chichkarate, Chichkarate, Pochkarate, Tachkarate, Kiswano joke, Iraten cheke, Agar Moscow jo, hey, Agar Moscow, hey, Agar Moritma, Late, Moscow joke, Chichkarate, Pochkarate, Tachkarate, wedak chala, wedak kera, sorokai, divoreseki, divorate, divoreski. Canto de trabajo para pedir protección durante la labor, por don Mario Nercis, de la Reserva Amubri en Talamanca de Limón, grabado por el proyecto Nuevas Voces y Antiguas Palabras, el Centro Cultural de España de Costa Rica y el proyecto Girondai. ¿Sabía usted que el 19 de abril de 1971 se declaró el Día del Aborigen Costarricense? ¿Y sabía usted que Chuica, Escazú e Itabo son palabras que vienen del huetar? ¿Conoce cuántos grupos indígenas existen en nuestro país y dónde se ubican? ¿Sabe cuáles idiomas, erróneamente llamados dialectos, se hablan en Costa Rica y cuáles han desaparecido? ¿Sabe acerca de las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas de nuestro país? Hoy, en La Puerta Abierta Podcast, conversamos sobre un tema muchas veces ignorado y otras muy mal abordado. Hablamos sobre nuestro legado indígena y para esto conversamos con un conocedor de primera mano, Fabier Mena Mena, orgulloso miembro de la comunidad huetar y docente del Ministerio de Educación Pública.
Bueno, estamos en La Puerta Abierta Podcast y quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Quiero presentarles a Fabier Mena Mena. Él es una persona indígena de la cultura huetar. Pues bienvenido, muchísimas gracias por estar en La Puerta Abierta. Buenas tardes a todos y todas los oyentes de La Puerta Abierta Podcast. Es un gusto de verdad y un honor estar en este espacio que nos ofrecen. En este caso ya yo soy miembro de la comunidad indígena huetar y también soy docente de cultura indígena aquí en la comunidad indígena huetar. Además de eso, ya ahí hemos estudiado un poquillo, ¿verdad? Entonces, soy turismólogo, administrador en este mundo de la docencia, enseñando lo que es la cultura indígena, que es muy importante y que gracias al Ministerio de Educación que nos brindó la oportunidad para enseñar lo que nosotros sabemos un poquito. Y en definitiva, es un honor estar acá. Muchísimas gracias, el honor es de nosotros. Fabier, empecemos desde algo básico. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo sé yo que una persona es indígena? ¿Es porque usa algún tipo de vestimenta tradicional? ¿Es porque no habla español? ¿Es porque vive en determinado sector? ¿Cuáles son las características que determinan que una persona sea indígena? Bueno, la pregunta es muy chiva, de hecho. Porque vieras que las personas no indígenas tienen una visión muy errónea de lo que son los indígenas, ¿verdad? Uh-huh. Primero que nada, cuando mencionamos 19 de abril, Día del Aborigen, 13 de octubre, 12 de octubre, Día de las Culturas, o el 8 de agosto, que es el Día de los Territorios Indígenas, cuando hacemos esas conmemoraciones siempre les ponemos o les colocamos plumas a los chicos. Y hacemos vestuarios de qué sé yo, de palma o del banano. Uh-huh. Y eso es completamente erróneo, porque, bueno, la actual comunidad indígena, solamente los noves que se ubican en la zona sur, que son pertenecientes de Costa Rica y de Panamá también, son los que tienen un vestuario. Después de ahí ya ninguno de los costarricenses, de los endémicos de Costa Rica, llámese Bribri, Cabeca, Brunca, Huetar, Maleco, los chorotegas, no tenemos un vestuario en específico, ¿verdad? Hay algunos que sí tienen algunas tradiciones que las están llevando, pero las están utilizando como mercadeo, tipo turismo, tipo teatro. Entonces es como una remembranza. Pero dado el caso, la vida real de ellos ya es completamente diferente. ¿Qué nos caracteriza? Bueno, hay dos partes. Primero que nada, la descendencia sanguínea, ¿verdad? Que seamos descendientes directos de lo que son nuestros antepasados. En este caso tenemos 8 grupos étnicos, ¿verdad? Si somos directos de ellos, entonces obviamente ya ahí entramos como una persona indígena. Muy importante. Primero persona, después indígena. Y después sería un sentimiento indígena, porque hay indígenas que no se sienten indígenas. Entonces, esas personas que no tienen ese sentimiento no se podrían ellos mismos considerar como indígenas. Yo soy descendiente directo, ¿verdad? Uh-huh. Y para mí es un orgullo ser indígena. Eso es algo que es fundamental. Y yo me autodefino como indígena. Pero hay otros chicos que son indígenas y no se autodefinen, entonces ellos ya no entrarían en esa gama. Entonces ellos ahí es donde empezamos a perder lo que es la cultura. Si una persona indígena deja de utilizar su idioma, se va de su comunidad porque tal vez se fue a estudiar al centro del país, tiene costumbres diferentes de las que tenía en su comunidad, ¿esa persona ya no se le considera indígena o se le sigue considerando una persona indígena? Estábamos varios compañeros indígenas, ¿verdad?, de la Herrera, hablando precisamente sobre ese tema. ¿Qué sucede si yo quiero estudiar, verdad? Yo les mencionaba a ellos que hay una relación en lo que es la variable de educación y cultura. Son dos variables que ahí están y esas se relacionan. Entonces, entre más cultura tenga yo, menor educación voy a tener. Uh-huh. Y entre más educación tenga yo, menos cultura voy a tener. Eso es como una relación, ¿verdad? Es como una balanza. ¿Qué sucede? Bueno, yo divido los territorios indígenas en 3. Imaginémonos una montaña, ¿verdad? En el pico de la montaña van a estar las personas indígenas que tienen más cultura, ¿verdad? Uh-huh. Llámese Telí, Talamanca, llámese todos esos lugares que son de 2 a 3 días de acceso, ¿verdad? Uh-huh. Probablemente pueden ser unas 10, 8 horas de acceso, y a partir de ahí ya son de la parte alta, en donde ellos van a tener el primer idioma que van a tener va a ser el Cabeca, el Bribri o el idioma nativo indígena en este caso. Uh-huh. Entonces ellos van a tener menos educación. ¿Por qué? Bueno, porque no hay acceso, tienen que dejar la casa para poder seguir estudiando y otro montón de cosas, ¿verdad? No hay empleo y otro montón de cosas, factores. Pero los que están cerca de las poblaciones no indígenas, en lo urbano, en lo rural más bien, los que están cerca, qué sé yo, tal vez a 1 hora del centro de San José, por ejemplo, como los Kitirisí. Uh-huh. Entonces la cultura va a descender un montón y la presión social que hay ahí es gigantesca, porque ahí la gente de afuera, la gente indígena, le hace una presión social a cada estudiante indígena que mira que usted viene más relado, que usted anda sucio, que usted es de por allá, que usted aquí, que usted allá. Entonces eso hace que la persona se divorcie de lo que es la cultura indígena.
y entonces empieza a perder eso. Entonces empieza a adoptar unas costumbres y otras tradiciones para ser aceptado dentro de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando un chico cavécar, que es nativo del idioma cavécar, y sale a la universidad? Todas las clases las recibió en cavécar, ¿verdad? Cuando sale al colegio o a la universidad, él no va a saber comunicarse porque él no habla en cavécar, no habla en español. Una de las características interesantes ahí es que los idiomas indígenas se acomodan al revés. El carro es negro, negro carro, como que le dan vuelta a las palabras. Todos los idiomas indígenas, perdón, tienen esta característica. Todos los idiomas que son descendientes del idioma chibcha, porque son familia, todos los idiomas indígenas son familia del idioma chibcha. Eso es como la rama, la mamá de los idiomas indígenas de Costa Rica es el chibcha, exceptuando el chorotega, que el chorotega es el único que viene de la rama de los mayas. Ese fue una colonia maya que bajó, descendió aquí al centro de Costa Rica, bueno, a Costa Rica, actualmente Costa Rica, y se quedó ahí. Imagínense, es muy técnico esto para entenderlo y es muy académico también al final de cuentas, pero para poder saber qué es lo que está pasando con los territorios indígenas hay que saber esa parte. Hablábamos de que en nuestro país existen 8 grupos indígenas, ¿verdad?, repartidos en 24 territorios. ¿Cuáles ideologías o cuáles visiones de la vida o tradiciones o sentires comparten estos 8 grupos? Porque estos 8 grupos están, en algunos casos están muy distanciados unos de los otros, tienen idiomas diferentes, entonces me gustaría saber si aún así podríamos decir que comparten algunas ideologías. Sí, hay una similitud entre todos como algo muy general, pero conforme vamos descendiendo a cada uno de los grupos étnicos, entonces se va haciendo la diferencia, ¿verdad? Aquí hay algo que hay que corregir. Todo el mundo piensa, los libros de estudios sociales, internet, hasta internet lo piensa también y todo, San Google, que todo el mundo lo llama por así, dicen que hay 8 grupos étnicos. Sin embargo, aquí hay 9 grupos étnicos. ¿Por qué menciono 9? Bueno, 9 porque están los misquitos que se encuentran en Pavas. Hay una gran colonia de misquitos que se distribuye a nivel nacional. Los misquitos, es otro grupo étnico indígena, pero la diferencia es que estos no tienen un territorio, un área geográfica, comparado con los demás 8. Los otros 8 sí tienen sus áreas geográficas muy bien definidas. ¿Qué nos caracterizan? Bueno, creencias naturales. Hablar con un indígena es algo muy, muy interesante. Yo he hablado con todos, de hecho, a nivel nacional y otros compañeros que han venido de otros países que son indígenas, y siempre hay una peculiaridad. Por ejemplo, la medicina. La medicina es algo que todo el mundo sabe sobre medicina. Segundo es en comidas tradicionales, llámese derivados del maíz, llámese la ortiga, llámese el chicasquil, el zorrillo y todos estos, ¿verdad? La chicha como tal, chicha de maíz, chicha de caña, chicha de pijivalle, entre otras, ¿verdad? Otra es la forma de gobernabilidad. Nosotros siempre respetamos a los mayores son siempre los que nos van a decir cómo lo tenemos que hacer, qué debemos hacer, y toda la experiencia, que el bagaje de conocimiento que ellos tienen, eso se respeta. Eso es algo que se repite en todos los territorios indígenas. Otra cosa es los que tienen, en este caso, los taques. Taques son caciques, llamados por los españoles, pero en Huetar sería taque. Los que dirigen la comunidad. Entonces, ese tipo de gobernanza es que también se caracteriza para todos. Creer en la naturaleza, en los espíritus de la naturaleza, en el sentimiento natural, eso también los caracteriza. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia el idioma, nos diferencia el vestuario, nos diferencia el área geográfica donde nos encontremos. Por ejemplo, si no es lo mismo estar en Punta Arenas a estar aquí en Cartago, ¿verdad? Que los climas son completamente diferentes. En el Cerro de la Muerte, que es sumamente frío. Así es el clima hace la diferencia en cada uno de los territorios también. Quisiera enfocarme en 2 cosas que acabas de mencionar. Una es el de los idiomas. ¿Cuáles idiomas indígenas se mantienen vivos actualmente y cuáles han desaparecido? Todo eso es historia, Carolina. Eso es algo que es historia y para mí eso es emocionante. Costa Rica es uno de los países más pequeños de Centroamérica, ¿verdad? Comencemos por ahí. Cuando llegaron los españoles, entraron por el Pacífico. Entonces, a la hora que entraron por el Pacífico, los primeros 2 grupos étnicos, encontraron muchos, porque ahí estaban los botos, entre otros grupos étnicos, pero los que sobreviven actualmente, que estaban cuando los españoles llegaron por el Pacífico, eran los chorotegas y eran los huetares. Se dice que los huetares eran los más importantes, los más imponentes y los más numerosos. Tanto así que hasta los españoles hablaron en huetar. Y escribieron noticias, escribieron un catecismo los frailes. Entonces imagínense, era la lengua, el idioma oficial. Los cavécares, los bribris y los demás hablaban en huetar.
Entonces es algo así como para contextualizarlo, ¿verdad? Pero cuando llegaron los españoles, entraron por el Pacífico. Las guerras, enfermedades y todo ese montón de cosas, ¿verdad? La imposición cultural, la imposición social y todo lo demás, se dio primero en los chorotegas y en los huetares, dándole chance a los territorios indígenas que estaban en la parte sur de Costa Rica, actualmente Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ahí es que estos funcionaron como escudo. Entonces, en conclusión, ¿cuáles fueron los dos primeros idiomas que se perdieron? El chorotega y el huetar. Solamente quedan palabras. Ahora bien, somos 8 grupos étnicos, ¿verdad? De los 8 grupos étnicos quedan 6 idiomas indígenas. Y los 2 que ya se perdieron, que solamente quedan palabritas. Chuica es una palabra indígena huetar. Todo el mundo la utiliza, pero no saben el origen. Y esa viene del huetar. Ochomogo es una palabra indígena huetar que también se utiliza mucho. Escazú es una palabra de origen huetar también. Yigüirro, la ave nacional, ¿verdad? De Costa Rica, en huetar se llamaba Tigüirro. Con ti. Qué lindo. Ti significa agua en huetar. Cuando canta el Yigüirro, lo primero que dicen los abuelos es que va a llover. Ave que anuncia. Yigüirro, que en este caso en huetar sería Tigüirro. Ahora que mencionaste la parte de las creencias religiosas, esto es todo un tema. Se podría decir que las personas indígenas todas entonces no tienen religión cristiana, o sea, que no son evangélicos o que no son católicos y que tienen una creencia diferente, que creen en espíritus o de dioses de naturaleza. Todo lo que ustedes conocen, todo lo que las personas conocemos, está diseñado de una cultura impuesta para nosotros en este caso, de una cultura de los españoles o una cultura europea. Es impuesto. Lo que es católico, lo que es cristiano, todo ese montón de religiones obviamente se vinieron a meter en los territorios indígenas. ¿Qué sucedió? Sucedió lo mismo que pasó con el idioma. Así sucedió también con la medicina, así sucedió también con las creencias religiosas y de hecho por eso es que la iglesia empezaron a hacer estatuillas o santos en este caso. ¿Quién la descubrió? Una india. Esa es la historia. ¿Por qué lo hicieron así? Porque los españoles necesitaban tener un método de control social, un método de que las personas empezaran a creer en ellos mismos. Entonces ahí le fueron dando forma hasta que ya se posicionó y ahí llegó. Ahí fue donde se mezcló lo que es la creencia indígena con la religión. ¿En qué creen los indígenas? Madre Tierra. Sí tenemos muy presente lo que es ese sentimiento, esa percepción de energía positiva, negativa y todo lo demás. Entonces uno siente la persona, si la persona es buena, es mala, toda esa percepción. La naturaleza y los mares, el agua, eso es algo muy importante. ¿Qué problemáticas se enfrentan en términos generales nuestras culturas indígenas? Una problemática que tenemos actualmente y que no hay solución de momento no hay solución es la pérdida cultural. Esa pérdida cultural en donde dicen, bueno, sí, está bien, hay más estudiantes indígenas en las universidades públicas. Muy bien, subieron los estudiantes indígenas. Pero estos estudiantes indígenas no están regresando a la comunidad indígena. Yo estudié y todo lo demás, pero si yo llego a mi comunidad y no hay empleo, ¿qué me toca a mí? Salir y buscar un empleo, ¿verdad? Me posicioné en un empleo, hay una oficina, qué sé yo, X. Full, clavado en una oficina y ya no hice nada más. Otro problema que tenemos es, imaginémonos el colegio, no estamos hablando ni tan siquiera universidad, sino colegio. Terminé 6º grado, pero para yo poder ir al colegio tengo que salir de mi territorio. Ese salir de mi territorio es abandonar la casa, abandonar mi familia, cambio estructural en mi cabeza, ¿verdad? Donde va a haber compañeros y a mí me va a tocar vivir todo ese proceso fuera, solo. Eso es un problema gigantesco. Entonces, ¿qué están haciendo las universidades? A partir del 2015 comenzaron a llevar la educación a las comunidades. En este caso, 2013, que el decreto del Ministerio de Educación Pública dice que los docentes tienen que ser indígenas. Y en el caso de 2015, que las universidades públicas, todas las 5 universidades, comenzaron a darle oportunidades a las poblaciones indígenas, bueno, en este caso, a los estudiantes indígenas. ¿Ha funcionado? Sí. Entonces, sí se está subiendo, sí se está logrando, pero no se está llegando realmente, no está generando ese impacto que nosotros necesitamos. Eso a nivel general. Otra cosa es los abuelos, un problema gigantesco. ¿Por qué los abuelos? Los abuelos se nos están muriendo y los abuelos tienen mucho conocimiento. Dado el caso, las personas que saben no quieren dar ese conocimiento
Lo que nosotros sabemos es muy poco, pero ya más a fondo, lo que saben los abuelos, eso sí se lo están llevando ellos. Sueltan toda la información y nosotros no nos comentamos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo escuché, yo lo tengo en mi memoria, pero si yo me morí, se perdió. Entonces es otro problema que tenemos por ahí. A nivel ya más específico, bueno, la gobernanza, como las ADIs, impuesto. Perdón, ¿qué son ADIs? ADI es Asociación de Desarrollo Integral de los Territorios Indígenas. Estos grupos de gobernanza es que las ADIs son las que gobiernan el territorio indígena. Que gracias a esas asociaciones de desarrollo tenemos los problemas de salitre, tenemos el problema en Bribri, tenemos todo lo de tierras y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Sucede lo mismo aquí en Huetar y sucede lo mismo casi que en todos los territorios. Este tipo de gobernanza que nos impusieron a los territorios indígenas probablemente no sea el representativo y tampoco sea el ideal. Tiene que existir porque tiene que estar, porque es el único que está a nivel legal, pero también necesitamos como que reivindicar y posicionar los órganos comunales que nosotros mismos tenemos, ¿verdad? Cabeca, Bribri, Novi, esos 3 grupos étnicos que tienen mayor cultura, tienen menor educación, eso sí, tienen menor acceso a internet, a comunicaciones, a salud, a nivel de medicamentos y todo ese montón de cosas. Y también aquí es donde se encuentra el mayor índice de suicidios en Costa Rica, se encuentra en Talamanca. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque ya hay un déficit a nivel de la gobernabilidad a la hora de atender esta población. ¿Dónde está la línea entre qué es cultura indígena y qué es abandono del Estado? Si yo tengo un trabajo, una posición y yo tengo mi casa, pero además de eso yo tengo mi rancho, tengo mi fogón y todo lo demás, eso es cultura. Soy moderno, un indígena moderno. Tengo comida, tengo todas las necesidades básicas satisfechas, pero si yo estoy en un rancho con, qué sé yo, con paredes de bambú o de árboles o de madera, y sin nada que comer, por ejemplo, y sin posibilidades, no tengo empleo, no sé qué hacer, eso ya se abandona. Costa Rica como tal, hubo un tiempo en donde era como un tipo de vergüenza ser un indígena. Esos cholos del alto, esas montañas, los de la montaña, todos esos, los monos de allá arriba, así nos llamaban. Pero pasó una época en donde estaba el pobrecito. Ay, pobrecito aquí, qué pobrecito allá. Eso es una cosa que también las personas no indígenas no saben el daño que le están haciendo a las comunidades indígenas con ese pobrecito. Por ejemplo, una familia, yo les doy un saco de comida para un mes. ¿Es la solución? No, ¿verdad? Esa no es la solución. Eso me va, como quien dice, ayudarles un toquecito. Pero ¿cuál es la solución para ellos? Bueno, ¿cuáles son sus recursos? ¿Qué saben hacer? ¿Cómo lo saben hacer? No tengo empleo, lo primero que van a decir. Bueno, ¿qué sabe hacer usted? Bueno, yo soy peón aquí y acá. Entonces, generemos empleo primero. Mira, ¿qué no tiene? No tengo acceso a la salud, me cuestan las pastillas y todo eso. Busquemos que el médico que ellos no lleguen al médico, porque al final de cuentas es un dolor, que ellos salgan y todo lo demás. No, es más fácil que una persona médica o el servicio de salud llegue a los territorios indígenas, así como lo están haciendo ahora en Teliri. En Teliri hicieron hasta un EVAIS y de todo. He visto EVAIS sumamente abandonados, donde el doctor lo primero que dice, no hombre, usted se viene una vez cada 6 meses, si acaso. Y si hablamos del médico dentista, imagínese, ¿verdad? No es para generar el pobrecito, es la realidad. El pobrecito es, mira, como la gente esos que pasan pidiendo en las calles, tomen 100 colones. No, esa no es la solución. Hay otro tipo de soluciones que se pueden generar. ¿Cómo? Primero preguntando, ¿qué sabe usted hacer? ¿Cómo lo sabe hacer? Y veamos a ver qué generamos en conjunto para poder salir adelante. Todos los territorios son diferentes en esos puntos. Y por ejemplo, con respecto a la llegada de ciertos servicios, de ciertos trabajos, de fuentes de trabajos, porque lo que mencionabas ahora sobre que muchas veces, pues para mejorar la calidad de vida, muchas personas indígenas salen de su comunidad, se van, estudian y a veces no encuentran trabajo en su comunidad, entonces pues tienen que quedarse en donde haya trabajo, y esa es la realidad no solo de las personas indígenas, esa es la realidad de las personas migrantes, esa es la realidad de las personas que viven en condición de pobreza en nuestro país, sean personas indígenas o no. Y pasa mucho, en Costa Rica pasa mucho, que todo está centralizado en el Valle Central, está a punto de colapsar, ¿verdad? Ahí tenemos todos los servicios, todas las oficinas, y las zonas periféricas se están quedando abandonadas en muchos casos, muchas comunidades, entonces no tienen muchos servicios, no tienen muchas fuentes de trabajo, y las generaciones jóvenes optan por irse porque no tienen opción, ¿verdad? Entonces ese es un problema que en realidad pasa con toda la ciudadanía costarricense. Tienen que abandonar su comunidad para irse a otros lugares a buscar trabajo. Hay personas que dicen de Guanacaste, de Limón, sí, es que yo tengo que hacer esa vuelta, tengo que irme a San José,
tengo que ir a Heredia, que es donde está la oficina, en vez de que esos servicios estén en otras partes del país. ¿Cómo sería la recepción de las personas indígenas a que lleguen más servicios, a que lleguen más fuentes de trabajo, a que se abran supermercados, o a que haya una oficina del Poder Judicial, o a que haya una regional del MEP, o a que haya más servicios de salud y clínicas privadas o públicos? Si las personas en general están dispuestas a recibir estos servicios o no, porque es un tipo de invasión hacia el territorio y hacia la cultura. Verás que ese término de invasión ya cambió, porque te podría decir que para el 2010 eso sí era como wow, ¿verdad? Increíble, y que alguien llegara ahí a meterse y todo ese montón de cosas. Decía un señor de Cabécar, allá por Grano de Oro, van a hacer una calle para que entre el desarrollo, o van a hacer una calle para que entre las iglesias con sus basuras, con cosas ahí que vayan contaminando la comunidad, y que la comunidad se vaya olvidando de sus cosas, de sus raíces, decía el señor. Y ahora, en el 2020, 2021, las comunidades están más abiertas a recibir. Mira, sí, realmente sí ocupamos medicina, que ya no ocupamos, sí tenemos la medicina natural, pero también ocupamos la medicina occidental. Ocupamos también acceso a empleo, ¿verdad? Ya tenemos comida, qué sé yo, la malanga, el tiquisque, todo ese montón de alimentos de la montaña que la montaña nos provee, pero al final de cuentas, también ocupamos comida de afuera. Costa Rica, para los políticos, literalmente es Alajuela, Heredia, Cartago, San José y un poquillo Punta Arenas. Lo periférico, el área periférica de afuera, lo rural en este caso, se está quedando olvidado. A nivel de personas no indígenas y a nivel de personas indígenas, completamente más afuera, quedan sumamente más afuera, que ahí es donde tenemos la problemática. Eso sí es muy cierto, somos una población en extinción y cada poco a poco nos vamos a ir perdiendo. Hay que documentar, hay que cuidar, hay que aprender, y que los chicos ojalá se enamoren de la cultura, que eso cuesta, depende cómo se enseñe, cuesta, pero de cómo se trabaje sería un éxito, ¿verdad? Javier, tal vez para ir cerrando esta conversación sumamente interesante y sumamente importante, siempre hablamos de lo que necesitamos que haga el gobierno, las autoridades, el ministerio, etcétera. Pero siempre es bueno hablar de qué podemos hacer nosotros como población, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer las personas no indígenas para apoyar, para colaborar, para solidarizarnos, para apoyar el rescate de los valores y de las culturas indígenas? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Sí, muy cierto. Siempre nosotros hablamos de que el gobierno aquí, el gobierno allá. Cierto, muy cierto. Un mensaje para la población de afuera, la población no indígena. Primero que nada, un ejemplo. Yo pongo un ejemplo siempre, el teléfono. ¿Cuánto vale un teléfono? Un teléfono vale según la demanda. Y eso es lo que le da el precio a las cosas. Según la demanda, así va a ser el valor del teléfono, de lo que usted quiera poner ahí, un carro, una moto, lo que sea. Entonces, entre más gente sepa sobre territorios indígenas, entre más gente conozca sobre los territorios indígenas, mayor va a ser el valor del territorio indígena. ¿Qué sucede con eso? Te pongo un ejemplo muy claro, Buruca. Buruca en el 2005 no se conocía, pero absolutamente nada. Era un pueblo completamente olvidado. Desde el 2007 hasta el 2014, con la fiesta de los diablitos, el decreto internacional, reconocimientos internacionales, reconocimientos nacionales y todo lo demás, pasó a ser de algo muy pequeño a ser un boom. Entonces todos los artesanos que estaban afuera, indígenas que sabían artesanía, regresaron a la comunidad porque vieron en la comunidad un desarrollo. ¿Y quién le dio eso? La población de afuera, la población no indígena. La población de afuera querían saber sobre los diablitos, querían saber sobre Buruca, querían saber todo ese montón de cosas, ¿verdad? Entonces vean que el valor que le da la gente de afuera a la cultura puede hacer que una población cambie o realmente se olvide del todo. Somos indígenas, primero que somos personas indígenas, personas aborígenes, no somos indios ni nada por el estilo. Aprendamos, conozcamos. Cuando hablamos de cultura, hablamos de todos. Cuando hablamos de territorios indígenas, hablamos de todos los costarricenses, todos somos descendientes. Aprendamos, porque siempre todo lo que ignoremos es a lo que le vamos a generar miedo, prejuicio, resistencia, odio, estereotipos. Siempre que uno tenga un sentimiento negativo con respecto a un grupo étnico, hacia un grupo diverso, por ejemplo en los temas de diversidad sexual, siempre que sintamos rechazo ante una comunidad, un grupo de personas, preguntémonos por qué es, y muchas veces es que no sabemos lo suficiente de ese grupo, de esas personas o de esa persona, no conocemos, no tenemos el contacto con. Siempre que existe un prejuicio, un estereotipo, un rechazo, es porque no conocemos personas que pertenecen a estos grupos sociales.
sociales. Cuando nosotros aprendemos sobre la realidad de esas personas, sobre cómo viven, sobre sus costumbres, sobre el por qué viven así o diversas situaciones, nuestra concepción cambia y nuestra actitud cambia. Entonces siempre es importante eso, informarme o no opinar o no emitir un juicio de valor o no actuar en contra de una persona hasta que yo no sepa el contexto de esa persona, de esa comunidad, de esa cultura. Súper importante, ¿verdad? Javier, y un detalle más, ¿a dónde podrían las personas no indígenas, dónde podríamos aprender más? Y me refiero a fuentes realmente confiables, porque como dijiste ahora, San Google lo que no tiene lo inventa, y muchas veces Google está lleno de cosas que, como todo mundo puede subir algo, ¿verdad? Está cargado también de información falsa, errónea. ¿Qué centros de investigación podríamos consultar que sean confiables? Bueno, primero que nada, si quieren información, yo tengo mucha información que les podría ayudar. Yo ayudo mucho a los estudiantes de las universidades y también soy el fundador del Centro de Investigación Indígena Aropopo, se llama así. Lo que busca es el rescate y fortalecimiento de la cultura indígena. Va muy enfocado a nivel huetar, ¿verdad? Dado el caso que soy huetar, pero también trabajamos mucho lo que son bribris, cabécares y todos los demás. Eso es complicadillo, hay veces que para nosotros ya es algo normal, ya tenemos que desde 2013 a la actualidad de hacer investigaciones, trabajos, entre otras cosas, que tenemos bastante información para poder dar un criterio válido, un criterio bastante válido. Ustedes nada más colocan en Centro Indígena Aropopo y ahí nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en Google, o pueden colocar mi nombre, nada más con colocar solamente Fabier Mena Mena y ahí aparece todo ese montón de información, porque dado el caso, al final de cuentas uno anda en esto metido y ese es el tema mío y al final de cuentas eso es lo que pasamos enseñando. Muchísimas gracias, Fabier, por tu tiempo y por todas estas valiosísimas enseñanzas, de verdad. Con muchísimo gusto, cualquier cosa, entonces nos pueden encontrar ahí, Fabier Mena Mena, o si no, Centro Indígena Aropopo, y estamos a la orden. Muchas gracias a los invitados de hoy por compartir con nosotros su conocimiento. Gracias, profe Marco Marín y Fabier Mena. Fue un placer conversar con ustedes y también aprender con ustedes. Recuerden compartir estos episodios por medio de Facebook o de WhatsApp o por algún correo y suscribirse al canal de La Puerta Abierta Podcast para que encuentren los demás episodios y vuelvan a escuchar los temas que más les gustaron. Soy Carolina Campos Arce y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Chao!
Síganos en YouTube. La Puerta Abierta Podcast.